envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy vamos a estar tocando la última parte del capítulo 9. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer el capítulo 9 de Hechos, los versículos 36 hasta el 43, y los vamos a estar leyendo de manera alternativa. Y dice lo siguiente. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Muy bien, hasta aquí es el pasaje del día de hoy. Primeramente vamos a hacer una oración juntos. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos delante de ti, por prepararnos, Señor, una palabra especial para que podamos escuchar. Abre bien nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón ante ella. Que tu palabra pueda transformar nuestro corazón, que podamos encontrar en ella vida y podamos encontrar también en ella nuestra misión. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vamos a leer juntos el versículo clave, que es el versículo 40. Leámoslo juntos y a una voz. ¿Ya? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Tabita, levántate. En su campaña de evangelización fuera de Jerusalén, Pedro había visitado la ciudad de Lida. ¿Recuerdan? Habíamos visto esto en el último mensaje de Hechos. Allí se encontró con un paralítico llamado Eneas, al que sanó en el nombre del Señor. Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama, le dijo. Y al instante, Eneas se puso de pie y anduvo. A través de este increíble prodigio, los pobladores de aquella región se estremecieron y creyeron en Jesús. Apenas un tiempo después, Pedro sería invitado a otra ciudad con una petición humanamente imposible. Los hermanos lo buscarían no para levantar a un paralítico, sino para que levantase a una mujer de la muerte. Ella era Tabita, una discípula ejemplar y muy amada por todos a causa de sus múltiples buenas acciones. Pedro ahora se encaminaba a hacerle frente no a una enfermedad, sino a la misma muerte. Aún así, él no obraría por su propio poder, sino que, como sucedió con Eneas, se dispondría a ser un intermediario de la obra sobrenatural del Señor. Solo Jesús tiene el poder divino para levantar a los hombres de la muerte, pues Él la venció con su sacrificio de amor. Al igual que a Tabita, el Señor hoy viene a nosotros, viene hoy a darnos vida, viene a levantarnos de la esclavitud y la condenación del pecado. Recibamos su salvación, recibamos su toque sanador.
para que nuestra vida abunde en buenos y abundantes frutos como Tabita. Para que nuestra vida abunde en buenos y abundantes frutos como Tabita. Que como en ella nuestra transformación y nuestras buenas obras glorifiquen a Dios para la salvación de muchas almas. Amén. Hechos nos presenta aquí a una mujer maravillosa. Nos dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Jope era la ciudad portuaria junto al mar Mediterráneo más cercana a Jerusalén. Allí se había establecido un grupo de creyentes, entre los que se encontraba Tabita. La traducción de este nombre al griego es Dorcas y significa gacela. La razón por la que se menciona el nombre de Tabita en dos idiomas se debe a que los pobladores de Jope tenían características mixtas. Eran medio hebreos y medio griegos. Pero más allá de las particularidades de esta ciudad, la palabra destaca las cualidades de Tabita, una mujer de corazón noble, que es la única en todo el Nuevo Testamento en ser señalada como discípula en femenino. Esto nos habla de su enorme compromiso en seguir los pasos de Jesús, guardando y practicando sus enseñanzas, manteniéndose en comunión con el Señor y reflejando su presencia a través de su vida cotidiana. Es así que Tabita abundaba en buenas obras y en limosnas. Esta hermana virtuosa manifestaba el fruto del Espíritu Santo en su vida, siendo una mujer llena de amor y fe. Su carácter benigno y bondadoso la conducía a llenar de favores a sus semejantes, haciendo todo cuanto podía por ellos, incluso sacrificando sus propios ingresos al brindar con total desprendimiento abundantes limosnas a los necesitados. De este modo, Tabita se había vuelto una mujer muy amada en su sociedad, tanto por los hermanos de la iglesia como por quienes no lo eran. Seguramente, el comportamiento ejemplar de esta noble hija de Dios debe haber conmovido a varios lugareños, animándolos a acercarse a Dios. La vida de Tabita, aún hoy, nos despierta, nos alienta y nos desafía. Jesús les anticipó a sus discípulos que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es así, viviendo en el umbral del fin de este mundo, ante el mal imperante, muchos cristianos nos dejamos arrastrar por una atmósfera cargada de indiferencia y sequedad, no queriendo involucrarnos en los problemas ajenos, porque ya tenemos demasiado con nuestros propios conflictos, sin pensar en la necesidad de los demás, porque queremos resguardar primero nuestro propio bienestar. Como consecuencia, es muy difícil para las personas descubrir en nosotros la presencia del Señor. Les resulta costoso siquiera reconocer que somos cristianos, porque a muchos cristianos de hoy, a muchos creyentes de hoy, nos falta humanizarnos, ponernos en los zapatos de los otros y entablar con ellos una relación en la que se manifieste el amor de Jesús, un amor concreto, un amor real. Por tan solo escucharlos, ayudarlos, servirlos, expresarle con nuestros hechos amor. Tabita hacía esto. Ella llevaba una vida fiel al Señor, pero mantenía los pies sobre la tierra. No consentía con el pecado de la gente del mundo, pero amaba a todas las personas. Las ayudaba y las servía con amor, con todo lo que podía. Supo reflejar el corazón de Jesús. Vivía tal como Pablo nos llama a vivir, conforme a la fe que obra por el amor. Sin embargo, a pesar de la preciosísima vida que llevaba Tabita, ¿qué le sucedió?
Hechos relata que aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Incomprensible e inesperadamente, Tabita falleció. La partida de un ser querido siempre descoloca, entristece y consterna a sus allegados. Pero la pérdida de Tabita llenaba de desconsuelo a toda una ciudad que había caído en completo desconcierto y vacío. ¿Cómo era posible que muriese repentinamente una mujer tan buena como aquella? Los hermanos de la iglesia también estaban confundidos y desgarrados ante la muerte de su tan valiosa hermana. Aún así, no se dieron por vencidos. Tabita había fallecido, pero no se dejaron derrotar por su muerte. Por eso, luego de lavar y preparar su cuerpo conforme a las costumbres de la época, los discípulos enviaron a 2 hombres a la ciudad de Lida. Allí, a unos pocos kilómetros de distancia, sabían que se encontraba Pedro. Los hermanos aguardaban con esperanzas que este poderoso apóstol del Señor viniese a Jope para orar por su querida hermana fallecida. Fue así que cuando los enviados llegaron ante Pedro, con gran respeto y con lágrimas en sus ojos, le rogaron diciéndole: no tardes en venir a nosotros. No tardes en venir a nosotros. Este mensaje no era una invitación a presidir la ceremonia de despedida en el funeral de Tabita. Si así hubiera sido, no había tanto apuro en ir a buscarlo y rogarle que viajase de inmediato a otra ciudad. El mensaje traído por los enviados contenía un llamado de auxilio, porque los hermanos de Jope creían que todavía el Señor podía hacer algo por medio de Pedro. No tardes en venir a nosotros. ¿Quién sabe si puedas clamar por ella y Dios nos la devuelva? No tardes en venir a nosotros. Creemos que todavía hay esperanzas en el Señor. No tardes en venir a nosotros. Por favor, cumple tu misión como siervo del Rey milagroso y todopoderoso. También en estos días hay muchos que están pidiendo auxilio con desgarrador silencio en sus corazones, pero no saben a quién acudir. Manteniéndose a su lado, el Señor nos llama a nosotros y nos dice: no tardes en venir. Ellos necesitan tu oración, necesitan tu ayuda, necesitan tu consejo espiritual, necesitan tu abrazo. Muchos aguardan la visita de quien les demuestre el amor del Señor. No tardes en venir. En un mundo atareado, muchas veces dejamos para otro día el acercamiento que debemos hacer hoy. No tardes en venir, porque tal vez mañana ya sea demasiado tarde. Ante la petición recibida, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. El desconsuelo era abrumador, la tristeza era total. Tabita había sido una mujer excepcional. Todo aquel penoso ambiente señalaba lo que muchos aún hoy se preguntan: ¿por qué los buenos sufren? ¿Por qué a los justos les pasan cosas malas? ¿Por qué mueren primero las buenas personas? Y aunque las respuestas jamás serán completamente satisfactorias para todos, la muerte de Tabita evidencia una triste e inevitable realidad: que aún los más bondadosos y nobles, tarde o temprano, deberán abandonar este mundo. Todos deberemos algún día abandonar, dejar atrás esta vida. Pero la cuestión es: ¿a dónde nos dirigiremos? ¿A dónde irán los hombres
buenos de esta tierra después de su partida. Esto es lo verdaderamente importante. Aún así, la respuesta no es tan obvia como algunos piensan, porque no son nuestras buenas acciones, no son nuestras buenas obras las que determinan nuestro destino, sino nuestra fe en Jesús. No son los buenos, según este mundo, los que reciben el reino de los cielos, sino los que creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Porque no es nuestra bondad la que nos conduce a los cielos, sino la bondad del Padre Celestial. No es tu bondad la que te va a llevar a los cielos, sino la bondad del Padre Celestial. Pablo expresó que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No es tu bondad la que te lleva al cielo, es la bondad del Señor. Así que somos salvos por la fe en Jesús. Solo por la fe en Jesús. Somos salvos por gracia. Somos vencedores por su bondad y su misericordia. Aún así, la prueba que evidencia nuestra salvación es la transformación que el Señor va operando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, el que fue salvo en Cristo, como Tabita, abunda en buenas acciones. Invierte todo lo que tiene para la gloria del Señor. Y ahora bien, preguntémonos, ¿refleja tu vida la salvación del Señor? ¿Refleja tu vida la presencia de tu Salvador? ¿O todavía estamos viviendo inmersos en el pecado, inmersos en las costumbres de este mundo, inmersos en los hábitos pecaminosos? Demos a conocer con nuestra vida concreta y real la salvación de Jesús, sin dejarnos ganar por la maldad del mundo, revelando la presencia del Señor en nosotros. Pablo nos exhorta diciéndonos: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Frente al cuerpo sin vida de Tabita, que era rodeada por las mujeres que lloraban angustiadas, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Quitando del cuarto a quienes lloraban y se lamentaban ante la muerte, Pedro acondicionó un ambiente en el que pudiera trabajar el Dios vivo. Puesto de rodillas, oró. Oró porque no sería su propio poder o capacidad el que produciría el milagro, sino el Señor, según su buena voluntad. Oró esperando la intervención del Dios de milagros. Oró oficiando de intermediario del Todopoderoso, sometiéndose por completo a su autoridad. Y recién después de haber recibido respuesta del Señor, dirigiéndose al cuerpo, le dijo: Tabita, levántate. Tabita, levántate. En realidad, Tabita ya no podía escuchar a nadie. Tabita ya no podía escuchar a nadie. Pero había uno al que sí podía oír. Podía oír al que trasciende aún la dimensión de la muerte con su voz. Podía oír las palabras de Jesús que le hablaba por medio de Pedro. Cristo aseguró:
de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No hay quien no pueda oír el llamado de Jesús. De hecho, aún a nosotros que estábamos sujetos a la muerte, nos llevó a oír su voz para conducirnos a la vida. Como afirma Pablo, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Jesús aclaró que son solo los que inclinan su oído a su voz los que vivirán. Los que la oyeren vivirán, dijo Jesús. Los que la oyeren vivirán. Son solo los que le obedecen y le siguen los que vivirán. Son solo los que creen en Él los que vivirán. Tabita, levántate, exclamó Pedro. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Tabita se despertó. Tabita se despertó de su estado de muerte. Tabita volvió a la vida física. Fue restablecida por el Señor. ¡Qué maravilloso milagro! La que estaba muerta y preparada para ser sepultada, vivía nuevamente. Vivía por la extraordinaria acción del Dios Altísimo. Vivía por la humilde visita de un siervo de Dios que oró por ella y apeló al poder del Señor. ¡Qué maravilloso milagro! Tabita se levantó. Entonces aquella fiel discípula fue presentada viva a los hermanos y restituida a su comunidad de fe. No hubo poblador alguno que no oyese lo que había sucedido con aquella mujer ejemplar a la que todos conocían. Como consecuencia, la profunda tristeza del pasado se convirtió en una alegría permanente y desbordante. El gozo llenó toda la ciudad y como resultado muchos creyeron en el Señor. Porque nunca habían visto nada igual. Porque todos amaban a Tabita y nadie había querido perderla. Porque descubrieron, por medio de Tabita, al autor de la vida. Relatando la creación, Génesis nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. A fin de que el ser humano viviese, Dios sopló en él aliento de vida. El Dios vivo es quien nos otorga la vida. Solo Él puede hacerlo. Por eso, al hablar de Jesús, Juan detalla que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Cristo está la vida porque Él es Dios. Por lo tanto, Jesucristo es autor y dador de la vida. Él mismo proclamó: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Siendo Dios conforme a su naturaleza y por derecho propio, Jesús tiene el poder para otorgarnos vida, vida física y vida eterna. Pero además, por derecho adquirido, Cristo recibió toda autoridad de dar vida al quebrar el yugo de la muerte que pesaba sobre nosotros. Esa muerte que nos esclavizaba y condenaba fue el resultado inevitable de nuestro pecado. Porque como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, Jesús venció el poder de la muerte al dar su vida y al resucitar para hacernos libres de esclavitud y condenación. Por eso Pablo señala que nuestro Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que Cristo es dador de vida por derecho propio conforme a su naturaleza divina y por derecho adquirido a partir del pago de su redención. Cristo tiene poder para darte vida. Él te está llamando a la vida eterna solo por su gracia, solo por la fe en Él. Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Tabita, levántate. Tabita, levántate. Fue Cristo quien levantó a Tabita de la muerte. Pedro solo fue un instrumento del amor del Señor en este maravilloso milagro. Pedro solo se dispuso a acudir ante el llamado de auxilio que llegó a sus oídos, y él fue sin tardanza. De igual manera, Jesús nos está enviando a comunicar y extender vida eterna a las almas por proclamar el Evangelio de Jesucristo. Cristo hará la obra, Cristo hará la obra. Él dará vida. Nosotros somos solo instrumentos que pregonan una verdad innegable, que en Jesús hay victoria y verdadera esperanza. Porque así como Él resucitó, también en Él seremos levantados. Por lo tanto, que el poder de la muerte no te venza. Que la opresión de esta tierra no te aplaste. Que la maldad de este mundo no enfríe y apague tu amor. Por el contrario, que otros vean la obra de redención que el Señor Jesús obró en nosotros. Que al igual que sucedió con Tabita, al vernos, otros descubran al autor de la vida. Amén. Que encuentren la salvación de Jesús al reconocer nuestra transformación y ver nuestras obras ejemplares. Que sean levantados de su estado de muerte por nuestra disposición a visitarlos sin tardanza. Solo Cristo tiene el poder para dar vida. Proclamemos su salvación ante el mundo y que como Tabita muchos puedan levantarse, muchos puedan pasar de muerte a vida eterna. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra del día de hoy. Gracias, Señor, por habernos llamado de muerte a vida, por haber obrado en nuestro corazón, llevándonos a entender que éramos pecadores y estábamos condenados a la muerte eterna. Pero tú, Señor, viniste a nosotros y nos hiciste escuchar tu voz para que pudiésemos también pasar de condenación a vida eterna. Hoy, como a Pedro, tú vienes a buscarnos y tú nos llamas a ir, a no tardarnos en venir para buscar a las almas que están sumidas bajo el poder de la muerte. Señor, será tu poder el que obre. Ayúdanos a nosotros a salir e ir, visitar, acudir para traer tu bendición, la bendición de tu salvación a quienes aún hoy no te conocen. Señor, gracias por tu palabra, gracias por habernos dado nueva vida y habernos llamado a ser instrumentos de tu bendición, manifestando ante el mundo las buenas obras que tú nos llamas a hacer. Te damos gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor. Envíame a mí.